Bienvenidas y bienvenidos a Democracias en Disputa, el podcast del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Temporada 1. La CENTE y el movimiento magisterial. Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados escuchas? Sean ustedes nuevamente bienvenidos a nuestra temporada número 1, La CENTE y el movimiento magisterial. En esta ocasión les traemos la segunda entrega del capítulo Las luchas del magisterio michoacano en tiempos de la Cuarta Transformación. Sistema educativo y posverdad. Mi nombre es Israel Jurado y todavía en ausencia de mi querida compañera Yumil Sánchez, que sigue en recuperación. Le mandamos más y más abrazos para que pronto se pueda reincorporar a esta labor de los podcasts. Pues a nombre de ella y a nombre propio les agradezco mucho por su atención. Y bueno, pues ¿de qué vamos a seguir hablando el día de hoy? Pues justamente de lo que nos dejó picados el maestro Lev Velázquez en nuestro capítulo pasado. Como bien ustedes podrán recordar, pues hablamos de las experiencias de lucha de los maestros democráticos de la sección 18 del estado de Michoacán, ¿no? Y pues ya esbozábamos unos primeros elementos que el maestro nos compartía para que pudiéramos comprender con mayor claridad el por qué, por ejemplo, una sección de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, se moviliza en términos más locales, más regionales, en este caso pues hablando del estado de Michoacán, sin la necesidad por lo pronto de articularse con las demás secciones democráticas que integran a la coordinadora, ¿no? Y bueno, pues en este sentido, pues identificar que justamente responden a particularidades que se dan en su entidad, ¿no? Con las autoridades estatales, en materia de educación, en materia de gobierno, con las cuales esta sección democrática pues tiene la interacción directa, ¿no? Y la posibilidad de hacerles llegar sus demandas, insisto, de forma muy específica para el caso de la experiencia de los maestros en el estado de Michoacán. Y el día de hoy podremos también abordar algunos aspectos que quedaron todavía en la mesa, ¿no? O que es preciso también tratar de abordar y aprender de lo que nos puede decir el maestro Lev. Por ejemplo, todos los aspectos en torno a la educación que promueven y defienden los maestros democráticos, que trasciende el propio programa oficial, ¿no? Y que busca abarcar diferentes facetas de la formación de los niños y jóvenes. Por ejemplo, el proyecto michoacano de escuelas integrales, que desde el 2001 presenta pues alternativas que los maestros han propuesto y han puesto en marcha para atender las necesidades y las particularidades de las comunidades de Michoacán a las que dirigen este proyecto, ¿no? Donde, por ejemplo, hay toda una serie de aportaciones que podemos identificar cuando ellos plantean la necesidad de cambiar los hábitos alimenticios de los estudiantes, ¿no? Cambiar el consumo de comida chatarra, ¿no? Donde pues ahí nos muestran cómo a través del proceso educativo que trasciende el aula, pues abarca otras facetas de la vida cotidiana de los alumnos y de la población, pues en general. Se está dando inclusive una disputa por la soberanía alimentaria, ¿no? Tratando de desterrar la comida chatarra por parte de los maestros. También hay un debate que sostienen los maestros democráticos con los cambios que actualmente se han implementado en el sistema educativo, ¿no? Como es el caso de las jornadas pedagógicas ampliadas que el gobierno de la Cuarta Transformación ha propuesto, ¿no? Y que pues los maestros han problematizado y han planteado sus contrapropuestas para, pues, con el fin de atender justamente pues las necesidades de los niños y jóvenes de su entidad, ¿no?
o bien los contenidos pedagógicos. Este es un tema interesantísimo al que los maestros democráticos, no solo de la sección 18 de Michoacán, sino de las demás secciones de la coordinadora, pues le han entrado con todo, ¿no? A hacer una serie de propuestas y de críticas muy, muy certeras, si me permiten la observación, a la cuestión de los contenidos de los libros de texto gratuito, que esto ha sido de hecho un debate histórico en México por diversos aspectos, ¿no? Pero bueno, pues todos estos elementos nos muestran esta proactividad de los maestros, esta capacidad de propuesta que se articula en lo que es su lucha. Y bueno, pues para eso hemos vuelto a invitar al maestro Lev Velázquez Barriga, que le agradecemos mucho su presencia nuevamente en este espacio para que pues nos continúe compartiendo sus experiencias, sus conocimientos al formar parte del propio magisterio, ¿no? Y que nos ayude a comprender de mejor manera lo que es la lucha de una de las secciones del magisterio democrático, ¿no? O, por cierto, una de las secciones que pudiera yo decir más combativas. Muchas gracias, maestro Lev, por estar nuevamente con nosotros. Le cedo la palabra. Sí, aquí quiero comentar que desde los años 90, nosotros como la CENTE Michoacán empezamos a hacer la crítica ya a finales de los años 90 de este modelo estandarizado de enseñanza basado en competencias. Y la crítica que hacíamos en aquel momento era, están pensando en la formación de un sujeto, de un niño o una niña, un joven, con una visión absolutamente reducida, achatada, economicista, ¿no? Monocromática, cosificada, ¿no? Llaman algunos en un sentido más filosófico. Y dijimos, nosotros no podemos aceptar eso. Tenemos que diseñar un tipo de educación, un tipo de escuela que vea la formación de los niños, niñas y jóvenes más allá del modelo estandarizado basado en competencias, que era un modelo eminentemente para la formación laboral. ¿Y qué hicimos? Pues generamos un tipo de escuela experimental que vela por la formación integral, ¿no? ¿Cómo entendemos nosotros la formación integral? De manera que se desarrollen las múltiples capacidades, potencialidades o dimensiones del ser humano. Dimensión ética, dimensión estética, dimensión física, corporal, psíquica, racional, espiritual, incluso en sentido no religioso, por supuesto, emocional, etcétera, ¿no? E incluso laboral, ¿no? También eso no es algo que negamos, pero no puede ser el centro de todo, ¿no? Entonces, artística, deportiva, ¿no? Hay muchas teorías acerca de eso. Entonces, para eso dijimos, tenemos que impulsar esta escuela experimental, pero resulta que el horario de las áreas académicas o para el desarrollo de las áreas académicas no es insuficiente para pensar en una plataforma formativa para la integralidad del sujeto y de la persona. Requerimos ampliar el horario de la jornada pedagógica, nosotros decimos, pero no por un sentido otra vez pensando en resolver las necesidades de la empresa para sostener por más tiempo a los niños y las niñas jóvenes o menores de edad, para que sus papás o mamás pudieran irse a desempeñar su jornada de trabajo. Nosotros estábamos pensando en una jornada ampliada porque implicaba una serie de tareas pedagógicas que significaban más actividades artísticas, productivas, deportivas, de convivencia, de reuniones colectivas entre los alumnos, los maestros, toda la comunidad escolar, que nos demandaba una jornada más amplia, ¿no? Y por supuesto la necesidad también ahí de, si íbamos nosotros a ampliar la jornada pedagógica, pues teníamos que proporcionar alimentos a los niños y a las niñas. Que aquí comento lo siguiente: el sentido también de nosotros proporcionar alimentos a los niños y a las niñas también tiene un sentido pedagógico y político, porque lo que hicimos fue desterrar la comida chatarra de las escuelas. Se daban desayunos sanos,
se generaban talleres para los papás, las mamás, los niños, los maestros, que en el comedor escolar o comunitario en algunos casos pudiera ofertarse comida sana a un costo muy bajo o prácticamente nulo si fuese posible en algunos casos, y sacando de las escuelas la PepsiCo, la Coca, Quaker, todas las empresas transnacionales. Era un aspecto que tenía que ver también con la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria, ¿no? Ahora, ¿de cuándo son estas escuelas? Estamos hablando de escuelas del año 2001. Estamos hablando de escuelas del año 2002, 2003. Yo ingresé a estas escuelas, estuve como entre el 2005 y el 2009 más o menos en estas escuelas integrales, y las escuelas de tiempo completo, ¿no? Aparecen, creo que en el 2007 me parece, ¿no? Con Felipe Calderón, pero con un proyecto tipo mantener a los niños mientras sus papás se van al trabajo, un proyecto que aterrizó todo el modelo pedagógico del neoliberalismo, todo el modelo organizativo gerencial. No somos lo mismo, o sea, el proyecto era distinto, quizás lo único que nos identificaba es que trabajábamos un horario extendido, pero todo el proyecto organizativo y pedagógico era absolutamente distinto. ¿Qué pasa hoy? Que en este gobierno, y no digo que en el anterior gobierno no hayamos tenido dificultades, porque los maestros, en vez de trabajar una primaria, vamos a decir, de 8 a 12:30, pues tienen que trabajar de 8 a 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque los niños, si bien tenían un horario de hasta 3 o 4 de la tarde, los maestros todos los días se quedaban en colectivo pedagógico hasta las 6, 2 horas más o 3 horas más. Entonces, ahí los maestros, nosotros gestionábamos para que tuvieran una compensación, no un pago adicional, no un doble salario, sino una compensación, ¿no? Que pudiera, pues eso, compensar, ¿no? un tiempo más de trabajo del maestro, y además los recursos económicos para solventar el desayunador, el comedor de la escuela. ¿Qué es lo que vemos en este momento? Y decía yo, no es que no hayamos tenido dificultades en el gobierno anterior de Silvano Aureoles, pero con todo y eso, a los profesores, las profesoras, se les estuvieron pagando sus compensaciones y de alguna manera se estuvieron solventando algunas necesidades de la escuela. Hoy eso, en el proyecto de Alfredo Ramírez Bedoya de la Cuarta Transformación, no está presente. Hay una negación absoluta por parte de este gobierno a que se puedan reconocer las escuelas integrales de educación básica que, como te decía, tienen 20 años de experiencia, que preexisten a las escuelas de tiempo completo, y que tajantemente el gobernador nos dijo no está presupuestado y no hay un solo peso para poderles financiar las escuelas integrales. ¿Qué sucede cuando se anuncia ya la desaparición como tal de las escuelas de tiempo completo? En años anteriores no hubo recursos, no desapareció el programa, se canalizan a través de las escuelas nuestras, pero ahora sí se anuncia la desaparición del programa, ¿no? ¿Qué sucede? 2 o 3 días después, ni tarde ni perezoso, dice el dicho popular, el gobernador del estado dice: nosotros vamos a sostener con recursos estatales 833 escuelas de Michoacán, que significan más o menos como 1,000 millones de pesos. Eso no lo dijo el gobernador para salvar o para seguir sosteniendo un proyecto de educación popular que tiene 20 años de existencia. Y finalizo esta pregunta que me haces con un comentario muy particular. De pronto, cuando se anuncia la inauguración de las escuelas de tiempo completo, nosotros vemos, ¿no?, en el anuncio oficial que se hace, que aparece que las escuelas se van a inaugurar en una escuela de Michoacán que nosotros conocemos como Chamacuero, ¿no? Inmediatamente
Yo creo que sin preguntarles, pobres de mis compañeros, en aquel momento empezamos a hacer los reclamos y ellos nos dicen, pero ¿qué pasa? ¿No? O sea, ¿qué sucedió? No, es que ustedes van a operar el proyecto de escuelas de tiempo completo en el país. Y nos replican los compañeros, nosotros ni siquiera estamos enterados. ¿Qué quiere decir? La secretaria de Educación hizo visitas, conoció las escuelas integrales y anunció el inicio del proyecto en una escuela de Michoacán que nosotros conocemos como Escuela Integral de Educación Básica de Chamacuero, por el pueblo, ¿no? Por el pueblo donde se encuentra la escuela. Es decir, robaron de alguna manera la idea, el proyecto, ¿no? Esto lo hago ya como un comentario adicional. De fondo está en esta situación. Rescatan un proyecto educativo neoliberal del periodo de Felipe Calderón y están aniquilando un proyecto de educación popular que tiene 20 años de existencia, producto de la reflexión y la propuesta de los maestros de la CENTE de Michoacán. Perdón, Lev, entonces aquí aprovecho para un par de dudas que me surgieron ahorita con lo que comentas. Uno, cuando la Secretaría de Educación, Delfina, hace esta declaración de que se van a cancelar estos modelos de escuela, ella se refiere a los modelos, a las escuelas integrales, las escuelas de tiempo completo o ambas. Se refiere a las escuelas de tiempo completo, que implica y otras cosas. Implica que muchos docentes que tenían doble plaza se pudieron ir a una escuela de tiempo completo para trabajar los dobles turnos, para trabajar el horario corrido, aunque en esa escuela no hubiera dobles turnos. ¿Qué hay aquí? Desaparecen las escuelas de tiempo completo. De pasada, están asfixiando económicamente a las escuelas integrales de educación básica y como consecuencia del proyecto de desaparición de escuelas de tiempo completo, nuestros compañeros estarían corriendo con la misma suerte. Compañeros que tenían 40 horas de trabajo o horario completo o bien doble plaza, que se fueron a trabajar el horario continuo, el horario extendido de las escuelas integrales, se verán hoy en dificultades laborales porque tienen que regresarse a trabajar a otra escuela o trabajar en un doble turno para poder justificar 2 plazas o para poder justificar tiempo completo, pues horario de trabajo completo, ¿no? Pero en especial se refieren a escuelas de tiempo completo y por consecuencia también están afectando a las escuelas integrales, aunque en el caso de escuelas integrales ya tienen asfixiando también el programa desde hace muchos años. Insisto, con todo y lo corrupto que había sido el gobierno anterior, nosotros habíamos podido sacar las compensaciones del programa. En este gobierno hay una negación absoluta al reconocimiento de nuestro proyecto alternativo de educación. Y Lev, si me permites, ya como última pregunta, ya nos hablaste de los efectos o de la estrategia neoliberal y sus efectos sobre la infancia. Ahora quisiera preguntarte sobre el mismo aspecto, pero sobre los maestros, con la pregunta: ¿cómo la necesidad de legitimar la educación neoliberal busca hacer un enganchamiento pedagógico, como tú lo mencionaste en un reciente artículo en La Jornada, y la desprofesionalización del maestro para lograr su despedagogización? Muy bien, mira, aquí hay varios elementos. La Federación envía un documento de análisis de los planes y programas de estudio 2022 para modificar o para rediseñar los libros de texto oficiales. Nosotros encontramos varias inconsistencias tanto en el proceso de consulta y análisis como en los contenidos mismos del texto y su relación con la política educativa y laboral del Estado y la Federación. Y voy a explicar muy breve este asunto.
En el estado se ajusta a la convocatoria federal de tal manera que el 7 de marzo era la asamblea estatal donde se iban a reunir el producto del análisis de asambleas previas regionales para aportar al texto o a la discusión de los planes y programas del estudio 2022 y el rediseño de los libros de texto. Pero aquí acontecían dos cosas paralelamente, aquí acontecía algo paralelamente, ¿no? Al mismo tiempo que en el estado de Michoacán se estaban desarrollando las asambleas estatales, sucedieron varias cosas. Una represión que tuvo el magisterio afuera del Palacio de Gobierno, aquí en Michoacán, ¿no? Con el uso excesivo de la fuerza pública, ¿no? Para impedir la instalación de un plantón. 2, la instalación del plantón para exigir o demandar que se resolvieran muchas de las cosas que anteriormente yo comenté de cómo se está viviendo la situación laboral de los maestros. 3, el encarcelamiento de nuestro secretario general, de la sección 18 con uso excesivo también de la violencia. O sea, están imágenes, videos, documentos periodísticos, etcétera. Pero por otro lado, dando un rostro de que están dialogando con los maestros, mientras acá nos reprimen, encarcelan a nuestro líder sindical y sin atender las demandas que se estaban poniendo sobre la mesa a través de este espacio de presión, de organización, de despliegue logístico de la militancia, que es el plantón. Ahora, ¿qué más con respecto a esto? El gobierno estatal convoca a través de una página de internet, muy selectiva la situación, no da a conocer los lugares, Zitácuaro vamos a decir, pero no en qué lugar, exactamente en qué lugar. Entonces, los maestros no tienen la mínima oportunidad de poder participar de ese proceso de análisis, ¿no? Y en la Asamblea Estatal se repite el esquema. Un día antes del 7 de marzo, a las 8 o 7 de la noche más o menos, les dan a conocer, filtran la información, todavía de manera selectiva, no pública. Revisen la página de internet de la Secretaría de Educación en el Estado. No dicen de manera pública dónde se va a llevar a cabo la Asamblea Estatal, ¿no? Un día antes les dicen, nosotros nos enteramos y tenemos interlocución con Marx Arriaga y le decimos, oye, pues ¿qué pasó? No se está tomando en cuenta el magisterio, es una falsedad eso que ustedes están haciendo de consulta, ¿no? Y al siguiente día, el 7 de marzo, ¿qué nos encontramos? Porque entramos como un acuerdo político, porque nosotros teníamos pensado parar toda esa falacia, toda esa falsedad, pararlo, ¿no? Decidimos no concentrar a los compañeros, sino a varias cuadras de ahí, para poder entrar a hacer un posicionamiento y una denuncia dentro de esta Asamblea Estatal de Análisis de los Programas. ¿Y qué nos damos cuenta cuando entramos? Que más de la mitad del auditorio eran funcionarios de la Secretaría de Educación, eran directores, subdirectores, su personal, y más atrás, directivos, supervisores y demás, y algunos, solo algunos, ni siquiera eso, grupos del magisterio afiliados al partido de Morena, ¿no? Es decir, era una absoluta falsedad esta situación. No hubo tal diálogo, no hubo tal transparencia, no hubo intención de tener un interlocutor de verdad que fuera a cuestionar, a aportar, que viviera muchas de las cosas que estaban dando ahí, que tienen el documento. Ahora, en el documento tiene dos ejes que a nosotros nos parecen fundamentales, ¿no? Mira, yo aquí voy a decir una tontería y siempre digo que es una tontería cada vez que lo comento. Yo les digo, y lo habla nombre personal si gusta, ¿no? Si eso que está en ese documento es lo que van a aplicar en el país, como decía un compañero del Centro de Investigación de la sección 18, cuando los priistas nos vinieron a presentar un proyecto de educación holística y de la complejidad, cuando andaba muy de moda toda esta temática, nosotros nos dijimos, díganos dónde les firmamos. Y a este gobierno le decimos lo mismo, ¿dónde les firmamos si van a aplicar eso? ¿No? ¿Por qué?
Porque dos ejes centrales: educación que ya no se basa en competencias, lo que nosotros les dijimos hace 20 años, más de 20 años, ¿no? No queremos esa educación por competencias. Hago referencia a lo que expliqué del porqué de las escuelas integrales, ¿no? Y el otro asunto, educación basada en el desarrollo comunitario. Aquí, si fuese eso lo que van a aplicar, adelante. Pero vemos un engaño. Están evadiendo la responsabilidad de cambiar el artículo 3 de la Constitución. Esto es de sentido común. Si el artículo 3 de la Constitución dice la educación es de excelencia, entendida como el máximo logro de los aprendizajes, es evidente que cualquiera puede echar una propuesta de esta naturaleza, ¿no? Porque no se sustenta en la Constitución. Nada puede estar por encima de la Constitución. Y mira, Israel, si yo fuera de la derecha, facilito les digo, lo que tú estás proponiendo no está dentro de la Constitución, no aparece dentro de los propósitos, los fines, el sentido que se establece ahí en el artículo 3, y por tanto lo que estás haciendo es desechable. Entonces, eso puede ser un engaño en el que nos digan, miren, estamos discutiendo educación popular, pedagogía crítica, educación para la liberación, ya vamos a desterrar ese sistema de competencias, ahora vamos a pensar en el desarrollo comunitario. Puede ser un gancho porque en el fondo evaden la responsabilidad de cambiar el artículo 3 constitucional. Eso tiene que establecerse en el artículo 3 para que sea congruente, pero para que además sea viable. Y nosotros queremos que sea viable, o sea, no estamos diciendo que no, al contrario, yo decía, pero lo asumo como una cuestión personal, ¿dónde les firmamos y eso es lo que van a aplicar, ¿no? Ahora, el otro asunto es cómo hay un doble discurso, ¿no? En el que por un lado nos envían un documento con un contenido crítico. Es más, citan a nuestros compañeros, citan a Mauro Jarquín, a su libro de Pedagogía del Capital, compañero que ha sido asesor de la CENTE, compañero que es parte de este acompañamiento que ha habido a la coordinadora, es parte de la crítica de la educación gerencial, etcétera, de los documentos rectores, se basan en el libro de Mauro Jarquín, se basan en lo que ha dicho Luis Hernández Navarro, que también fue fundador de la CENTE. Entonces nos están presentando un proyecto con un contenido crítico, pero por otro lado están asfixiando, como decía, los programas alternativos de la CENTE que por 20 años hacen eso, que en este momento, en ese documento, dicen que van a ser como parte de la nueva escuela mexicana, ¿no? Porque además, el núcleo central de las escuelas integrales es justamente el desarrollo comunitario. Nosotros tenemos entre 12 y 14 líneas estratégicas de transformación curricular y todas tienen como eje central el desarrollo comunitario. La comunidad que come sanamente, etcétera, ¿no? La comunidad que construye el gobierno popular, la comunidad que cuida el medio ambiente, es decir, 14 líneas cuyo núcleo central es el desarrollo comunitario, y son las que están asfixiando, Y por otro lado, hay una inconsistencia con su política laboral y sindical, porque dicen, maestro, te venimos a proponer que ya no eduques en las competencias, porque ese es neoliberalismo. Pero por otro lado, la ley del sistema de carrera para las maestras y los maestros dice, el sindicato ya no existe, aquí es el individuo, ¿no? Tú no necesitas de la organización gremial, no hay contrato colectivo, te sometes a una plataforma y a un sistema meritocrático. La meritocracia es el meollo del asunto, es la ideología del capital, es la subjetividad neoliberal depositada en este estatuto laboral y en esta relación que se tiene individualmente con el trabajador para que pierda su derecho humano, su derecho social al trabajo, ¿no? Su derecho laboral, que ha instituido el capitalismo por todo el mundo. Entonces nos dicen, acá no vas a educar en el neoliberalismo y en competencias, pero sométete a un sistema laboral competitivo, ¿no? Absolutamente neoliberal. Nosotros vemos todas estas inconsistencias, pero de verdad, aunque sea repetitivo, Israel,
quiero ser claro en esto. ¿Tenemos coincidencias con el proyecto? Las tenemos con el proyecto pedagógico. Sí, pero que esto no sea un engaño. Ya sucedió que nos metieron a aquella discusión cuando presentan los documentos de análisis, los proyectos de modificación al artículo 3, donde se hablaba de la educación para el bienestar. Y nosotros nos dijimos, bueno, es insuficiente el planteamiento, pero nos cuadra la idea de que la educación ya no sea de calidad y que ahora sea para el bienestar. Vamos viendo qué significa eso, educación para el bienestar. Nunca lo pudieron definir con claridad, ¿no? Y nos metemos a esa discusión. ¿Cuál es el destino final de la propuesta de la cuarta transformación de educación para el bienestar? El monstruo que hay hoy en la Constitución que dice educación de excelencia. Entonces, tenemos desconfianza. Tenemos desconfianza que hoy nos digan, este es el discurso, pero el resultado final sea repetir y renovar toda la noción del modelo competencias y toda la noción del modelo gerencial de la escuela. Pues así es, queridos escuchas. Todo esto que nos ha comentado el maestro Lev Velázquez me parece sumamente importante para comprender cómo los maestros democráticos tienen, entre tantas otras tareas, una muy importante: la lucha contra un sistema de tintes neoliberales, ¿no?, de intereses político-económicos que pues muchas veces van encaminados a beneficiar pues a los empresarios, a beneficiar al sistema de mercado, al sistema laboral, de explotación. Y bueno, pues creo que es una gran ventaja que los maestros estén problematizando esto y compartiendo su lucha, no solo con las comunidades con las que trabajan, sino con el resto del país, ¿no? Esto creo que nos da para pensar, repensar, reflexionar y desarrollar nuestras propias opiniones, ahora sí, de manera más informada, sobre estos acontecimientos, sobre estas luchas, sobre un paro que hagan los maestros, sobre la toma de una caseta de cobro, ¿no?, sobre las movilizaciones, vaya, que les representan a ellos pues parte de su repertorio de lucha para hacer escuchar su voz, no solo ante las autoridades, sino ante el resto de mexicanos que, bueno, pues estamos directamente afectados por las políticas públicas que se tomen sin considerar la voz de sus actores, como en este caso en la educación, pues considerar la voz de los maestros, de los que están allí al frente de las actividades y que son los que, creo yo, pues conocen de manera más certera, más concreta, más directa las necesidades de sus alumnos, de sus comunidades, ¿no?, y en términos generales hasta del propio sistema educativo. Pues con esto hemos llegado al final de este espacio de Democracias en Disputa. Recuerden que en cada emisión lo que buscamos es darle la voz a los hombres y mujeres que con sus historias de vida, sus experiencias y sus luchas nos permitan comprender la importancia del movimiento de los maestros democráticos. Y les recuerdo a nuestro amable auditorio que si quieren conocer más sobre este y otros temas, les invitamos a conocer la plataforma digital interactiva Culturas Políticas y Magisterio Democrático en México, la cual pueden visitar en la página electrónica pueds.unam.mx/magisterio-democrático. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo capítulo. Este podcast es parte del proyecto de investigación sobre culturas políticas y democracia realizado en el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM con el generoso apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT. Visita la página pueds.unam.mx/magisterio-democrático y síguenos en nuestras redes como @puedsunam. Gracias por escucharnos. Te esperamos en nuestro siguiente episodio.